a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es... ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? Bueno, este tema es un tema que nos encanta a Edwin y a mí, nos parece muy interesante. Trabajamos día a día para tener mayor inteligencia emocional. Vamos a cubrir los siguientes temas. Primero, ¿qué es la inteligencia emocional como tal? Hablar un poquito de los sentimientos, cuál es el balance que debe existir entre el cerebro pensante y el cerebro que siente, formas de desarrollar inteligencia emocional en nosotros mismos. Vamos a hablar un poco qué dicen los estudios por ahí de inteligencia emocional. Y finalmente, cómo podemos ayudar a nuestros hijos o a las personas que están a nuestro alrededor a desarrollar inteligencia emocional. Bueno, este es un tema que, como lo dice Paula, nos encanta mucho y también, como lo mencionó ella, todos los días estamos trabajando en pro de tener un poquitico más de inteligencia emocional, porque somos conscientes de que es algo que de pronto, así no lo digamos como tal, es algo que vivimos todos los días, es algo que en nuestra cotidianidad, en nuestras relaciones con nuestra pareja, en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos y en fin, con todo el mundo, estamos ejerciendo la inteligencia emocional con el manejo de las emociones. Bueno, y una cosa que explica un poco de por qué llegamos a este tema es que, bueno, Edwin y yo obviamente estamos leyendo aquí y allá cuando tenemos tiempo. Edwin lee muchísimo más que yo libros y nos pusimos a conversar un día sobre el libro que estábamos leyendo en ese momento y Edwin me contó que estaba leyéndose un libro muy interesante de un autor norteamericano que se llama Daniel Goleman y el libro se llama Inteligencia Emocional. Daniel Goleman nació en California, tiene 72 años y yo le conté de un libro que me ha apasionado y creo que ya es la segunda vez que me lo leo, que se llama The Collapse of Parenting en inglés, o El colapso de la crianza, de un autor que se llama Leonard Sachs. Y fue muy interesante porque yo llegué a este libro gracias a una charla que una amiga me invitó acá en Princeton, New Jersey. Fui a una charla completamente como... desinteresada y muy poco informada de lo que iba a escuchar, y realmente creo que este libro cambió mi vida en cuanto al tema de la crianza de los hijos. Encuentro muchísimo de inteligencia emocional en el libro de él y básicamente esa fue la razón por la que Edwin y yo decidimos que este tema tenía muchísimo potencial para la gente de Better Vida. Bueno, entonces empecemos por decir qué es la inteligencia emocional, y para ello yo quiero empezar con contarles un poquitico la importancia de las emociones. Lógicamente, todos los días estamos expuestos a diferentes tipos de emociones y estas nos ayudan a aprender cosas nuevas, nos ayudan a entender a nuestros semejantes y también nos ayudan a tomar decisiones y acciones en el día a día. Pero algunas veces estas emociones, a pesar de que algunas son muy buenas, hay otras que de pronto no son tan buenas, nos ayudan a tener una valoración justa de nuestros actos, pero también nos pueden en algunas ocasiones hacer actuar irracionalmente cuando perdemos de pronto un poquitico el control y no sabemos de pronto reaccionar, ¿cierto? Entonces es importante reconocer y nombrar tus sentimientos. Ahí es donde nace entonces el concepto de la inteligencia emocional, que no es otra cosa que el reconocimiento de las situaciones, el reconocimiento de los sentimientos y el manejo adecuado de ellos. El libro que yo leí de inteligencia emocional indica que esta inteligencia emocional no es solamente para nosotros mismos, ¿cierto? Para nuestros propios sentimientos, sino también para el reconocimiento de los sentimientos que tienen otras personas. Correcto, entonces en resumen es ese conjunto de habilidades que nos ayudan a reconocer y manejar emociones de nuestros propios sentimientos y los de los demás. La inteligencia emocional requiere un balance del cerebro que siente y del cerebro pensante. La forma en la que pensamos y sentimos están íntimamente conectados por sistemas neuronales muy fuertes. Aquí es donde nace un concepto que me pareció campeón y es el de la autorregulación de emociones, que es cuando se tiene una conciencia plena de estas conexiones entre el pensamiento y el sentimiento. Esta autorregulación de emociones se consigue con experiencias vividas a lo largo de nuestra vida y entendiendo que existen estímulos que pueden llegar a generar diferentes creencias en nuestro cerebro pensante. Es así como, por ejemplo, el cerebro pensante envía muchas señales al cerebro emocional para reducir los sentimientos de miedo
cuando hay un golpe muy fuerte en la puerta de tu casa, por ejemplo, ¿cierto? Ese sentimiento de miedo que tú tienes, basado en experiencias vividas, tú puedes decir, me quedo en ese miedo porque no has tenido muchas experiencias, o definitivamente le mando la señal a mi cerebro de que, a mi cerebro emocional, de que ese golpe no es otra cosa que el viento o una roca que pudo pegar muy duro en la puerta, y así yo libero básicamente ese sentimiento y estoy tranquilo. Por el contrario, si no soy capaz de mandarles esa señal al cerebro emocional, entonces me voy a quedar con el miedo. Hablemos entonces un poco de las formas de desarrollar la inteligencia emocional y qué dicen algunos estudios. Hay muchas maneras de mejorar la inteligencia emocional, básicamente entendiendo los sentimientos, tomándote el tiempo necesario para entenderlos, compartir y expresar esos sentimientos y emociones, también disimulando o entendiendo lo que las otras personas hacen. Hay un estudio bien interesante que encontré que indica que si durante, por ejemplo, una discusión con tu esposa o con alguien, tus latidos del corazón aumentan en más de 10 latidos por minuto sobre el promedio normal, eso indica que en ese momento estás muy emocional y no puedes pensar. Es por ello que se recomienda que en ese momento te tomes un pequeño descanso, te alejes de la situación, pienses, cuentes hasta 10, como dicen en diferentes partes, y luego vuelvas cuando ya tengas la capacidad de pensar y actuar racionalmente. También encontré, por ejemplo, en un artículo de la revista Forbes publicado en mayo de este año, del 2018, un artículo que habla de la empresa Johnson Johnson, que realizó un estudio el cual reveló que los mejores y más productivos empleados son aquellos que tienen una inteligencia emocional elevada. Bien, bien interesante. Este artículo también formula 5 formas para mejorar la inteligencia emocional. Estas son: número 1, manejar las emociones negativas. Número 2, ser un mejor comunicador de ideas y sugerencias. Por ejemplo, si cometes un error dentro de tu empresa, pues ve y habla con tu jefe y pídele sugerencias de cómo puedes mejorar lo que hiciste, en fin, propon muchas ideas, eso ayuda también. El punto número 3 es practicar la empatía, es como ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿cierto? Tratar de entender cómo la otra persona está pensando O o sintiendo. sintiendo, ¿sí? Número 4, conocer qué es lo que te estresa. Esto sí que me parece supremamente importante porque muchas veces tenemos detonantes en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra familia, que nos estresan y nos llevan como a los extremos, nos hacen A los explotar. límites. Entonces es importante que tú reconozcas y entiendas cuáles son esos factores detonantes que te estresan. Y número 5, recuperarse de la adversidad. Es decir, aquí de pronto puede caber el concepto de resiliencia, cuando tú tienes algún problema o algo negativo que sucedió en tu vida, pues es importante tratar de entenderlo, salir de ahí y no quedarse en el dolor y no salir de donde te encuentras. Sí, yo siento que algo muy importante que a veces como que de pronto en nuestra propia cultura, de la manera como nos han educado, es un poquito a tapar un poco nuestros sentimientos. De pronto las mujeres somos más dadas a comunicar esa parte en los hombres y como crecimos, de pronto escuchábamos frases para los niños no lloran, muchas cosas de pronto que hacían que le daban una connotación negativa al expresar los sentimientos, ¿cierto? Entonces digamos que primero esa parte de expresar los sentimientos de por sí está un poco castigada en nuestra cultura, pero también pienso que nos hace falta un poco también mirar hacia adentro y analizar qué es lo que sentimos. Muchas veces uno puede decir, ¿por qué cada vez que esta persona hace esto, a mí me da rabia o yo siento un poco de estrés, porque no me gusta de pronto cuando esta persona expresa este tipo de ideas de esta forma? De pronto autoanalizar un poco cuáles son esas cosas que nos generan rabia, que nos generan estos sentimientos negativos, ¿cierto? Que nos generan tristeza. Y de pronto cuando hacemos esa autoevaluación vamos a descubrir cuáles son esas cosas, esas situaciones, esas palabras, esas maneras que no nos dejan
como avanzar más allá y que nos bloquean. Y en ese orden de ideas vamos a encontrar la causa de muchos problemas. Y tal vez, digamos, en las discusiones con nuestra pareja, con nuestros hijos, vamos a ir un poquito más allá y vamos a decir, mira, realmente lo que a mí me lleva al límite es esto, ¿cierto? Entonces de pronto uno trabaja en la causa de ese sentimiento en vez del sentimiento mismo o tal vez va a evitar que ese sentimiento se libere cada vez que eso suceda. Entonces me parece que lo valioso de este libro y de las sugerencias de este artículo también es el autoanálisis primero, y el reconocimiento y la comunicación de las emociones. Ponerse en los zapatos del otro es fundamental porque ahí es donde realmente podemos entender de dónde viene el otro, cuál es la razón por la que está expresando lo que está expresando, cuáles son los motivos que lo mueven a hacer o a no hacer ciertas cosas. Y bueno, finalmente, pues recuperarse de lo adverso, que yo pienso que todos los que somos inmigrantes y muchos de los que escuchan nuestro podcast que son inmigrantes tienen esa habilidad muy, muy superada, como se dice. Sí, yo pienso que acabas de mencionar algo muy bonito y eso me llevó como muchos años atrás, cuando, incluso lo mencioné en el podcast anterior, cuando salí de mi ciudad natal. Yo venía con una cantidad de, bueno, con una información limitada primero que todo, y siempre con esas ideas, ¿no? De que el hombre no puede llorar, el hombre no puede expresar sus sentimientos, el hombre tiene que ser como verdaderamente el hombre y tiene que ser de hierro, Uh-huh. ¿cierto? Y cuando yo empiezo a vivenciar muchas cosas fuera de mi casa, cuando yo empiezo a tener amigos, cuando empiezo a compartir de pronto un poco mis sentimientos, cuando empiezo a abrirme un poco más, eso me fue dando experiencia y con esa experiencia fui de pronto capacitando inconscientemente a mi mente para mejorar esa inteligencia emocional. No, y uno se va dando cuenta en muchas cosas. Pienso que el autoconocimiento es una cosa que va a suceder hasta el último día de nuestras vidas, pero cuando tenemos relaciones más concretas, como por ejemplo relaciones de amistad, relaciones con los hermanos, con nuestros padres, con nuestra pareja o con nuestros hijos, empezamos a ver cosas que tenemos en nuestro interior que desconocíamos, cosas detonantes que desconocíamos de sentimientos, y ahí es donde de pronto nos hacemos más conscientes y empezamos a desarrollar inteligencia emocional. Y que también es muy importante ayudar a nuestros hijos a desarrollar esa inteligencia emocional, y eso solamente se hace con ejemplo. Claro que sí. Bueno, entonces, como para enganchar un poquito el tema del libro que yo les mencioné, que me leí, este tema menciona la parte de la inteligencia emocional y la define como el autocontrol. Entonces dice que aquellos que tienen mayor control generalmente hacen y ahorran más dinero. Aún después de que los investigadores normalizaran en los estudios variables como la inteligencia, la raza, la etnicidad y la educación. Entonces, básicamente concluían que el autocontrol era la razón principal para que las personas tuvieran una mejor y una vida más larga, para que tuvieran mejor salud, que se sintieran más satisfechos con la vida que tenían, que tuvieran menos posibilidades de ser obesos o que tuvieran menos posibilidades de desarrollar enfermedades como el Alzheimer. Inclusive los estudios hablaban de que los adolescentes que tienen mayor autocontrol tienen menor probabilidades de acceder al uso del alcohol y las drogas o de verse envueltos en comportamientos sexuales riesgosos. Así pues, amo este libro porque habla de muchas cosas muy interesantes y dice que si uno quiere tener hijos más felices, más saludables, inclusive más sabios, su prioridad como padre no debe ser los logros cognitivos, las calificaciones de los exámenes, estos exámenes pues que son estandarizados o las notas, sino el autocontrol. Y este autocontrol se describe en variables, por ejemplo, como la honestidad, la integridad, la responsabilidad, inclusive la laboriosidad. Entonces, que como padres nos tenemos que concentrar es en desarrollar ese autocontrol en nuestros hijos versus, digamos, la importancia que le dan muchos padres ¿cierto?, al coeficiente intelectual, a que los hijos tengan las mejores notas, a que pasen a las mejores universidades, a que siempre estén como en el top de su clase. Y una cosa que me pareció muy interesante es, digamos, cómo aprender uno a estimular a sus hijos de manera que uno empiece a reconocerlos por sus logros más que por una identidad específica. Y esto lo hace, y lo mencionaban en el libro, una profesora de la Universidad de Stanford que se llama Carol Dweck. Entonces ella decía que es importante cuando uno, por ejemplo, un hijo hace algo
muy bueno o digamos de pronto hace algo muy bien, uno no tenderá a decir, por ejemplo, eres muy inteligente, hija, te felicito, eres muy inteligente, sino por el contrario, reconocer es el logro como tal o el desarrollo para llegar a ese logro, o en otras palabras, te felicito porque lo hiciste muy bien, porque trabajaste muy duro para llegar a donde llegaste, porque ese logro que obtuviste, lo obtuviste trabajando duro. En vez de decirles siempre, es que eres muy inteligente, es que eres muy inteligente. Es que eres la mejor. Sí. Es que eres la mejor, porque eso básicamente lo que desarrolla en las personas es un estado mental en vez de desarrollar un comportamiento como tal. Entonces ponían un ejemplo de un estudio que ella hizo con varios estudiantes de un grupo y los pusieron a hacer un examen, ¿cierto? Entonces a la mitad de los estudiantes al final, todos básicamente terminaron el examen con calificación perfecta. Al final del examen, a la mitad del grupo les dijeron, excelente, ustedes son muy inteligentes. Y a la otra mitad les dijeron, hicieron un excelente trabajo, se esforzaron mucho, muy bien, ¿cierto? Luego les pusieron un examen más duro. Básicamente el grupo a los que les dijeron que eran muy inteligentes, la mayoría no pudo con ese examen que fue más difícil y pues sencillamente no lo terminaron. Mientras que el grupo de estudiantes que les dijeron que lo hicieron muy bien, pues mantuvieron esa idea de que tenían que esforzarse y lo volvieron a hacer bien, ¿cierto? Claro. Entonces, dicen que es un estudio muy famoso de esta profesora de Stanford que demuestra un poquito de cómo podemos de pronto estimular a nuestros hijos. Entonces, de pronto ahí es donde podemos como empezar a pensar un poco cuáles son esas cosas que podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a tener mayor autocontrol y por ende a tener mayor inteligencia emocional. Entonces, nuevamente, y muy en relación con lo que dijiste tú ahorita de las recomendaciones del estudio de Johnson & Johnson, es básicamente ayudarlos a hablar de sus sentimientos, ayudarlos a que se autoobserven y miren su interior y sean más conscientes de lo que están sintiendo. Y en eso, pues básicamente los papás podemos acercarnos con conversaciones, ¿cierto? Hijo, ¿qué es lo que sientes? Cuando sucede eso con tu amiguito de clase, ¿cuáles son esos sentimientos que tú experimentas? Y de pronto ayudarlos a desarrollar palabras alrededor de sus sentimientos para que se vayan sintiendo más familiarizados con la autoevaluación. Y si tienen éxito con algo, pues reconocer los esfuerzos y su habilidad para mostrar autocontrol. Esto los ayuda a creer en sus habilidades para mejorar sus vidas a través de sus propias acciones. Lo que hablábamos ahorita de no alabar por inteligencia, digamos por identidad, pero alabar con base en el comportamiento. Ser específico y constructivo. Yo pienso que en esto caemos en el error muchas veces los padres. Es, por ejemplo, en algún momento nuestro hijo dejó algo desordenado, ¿cierto? Entonces queremos decirle que pues sea menos desordenado, mejore el tema del orden. Entonces es importante en esto que estoy hablando de ser específico y constructivo, seleccionar un incidente y especificar qué se pudo haber hecho diferente sin generalizar. Porque tendemos a decirle a nuestros hijos, es que eres muy desordenada. Claro. En vez de decirle, mira, la verdad es que lo has hecho mejor en otras ocasiones, pero en esta ocasión, con tu cuarto el día domingo, por ejemplo, pues pudiste haberlo hecho mejor por esto y por esto, ¿cierto? Entonces, de pronto ser más constructivo, más específico y evitar la generalización. Y básicamente lo que dijiste tú al final es, si están muy molestos, darle su tiempo, ¿cierto, hijo? Si en este momento, hijas, tienes mucha rabia por lo que estamos hablando, pues hablemoslo un poquito más tarde, cuando te sientas más tranquilo. Entonces me parece muy interesante que aparte de lo que podamos trabajar en nosotros mismos para lograr una mayor inteligencia emocional, ayudemos a nuestros hijos también a desarrollarla. Y creo que mucho de esto se hace con el ejemplo, como lo dijimos antes. Totalmente de acuerdo. Bueno, queridos amigos de Better Vida, ese era el tema que les queríamos compartir el día de hoy, de la inteligencia emocional. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una Better Vida.